¿Tuvo Jesús hermanos de sangre? Hoy quiero que hagamos juntos una investigación estricta y detallada, basándonos única y exclusivamente en el texto bíblico. Si analizamos la figura de Jesús como alguien tan sagrado y único, surge de inmediato una pregunta que ha dividido opiniones por siglos. ¿Realmente tuvo hermanos biológicos de sangre? Para resolverlo, no necesitamos dogmas externos. La misma Biblia nos da las respuestas si cruzamos los datos correctamente. Acompáñenme a armar este rompecabezas versículo por versículo. Las menciones que generan la duda. Cuando Jesús regresa a predicar a su tierra natal, Nazaret, los habitantes se asombran de su sabiduría, pero al mismo tiempo cuestionan su origen nombrando a su familia. En Mateo 13:54 al 56 leemos: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? El evangelista Marcos, 6:2 al 3, repite exactamente la misma escena, llamándolo hermano de Jacobo, que es el nombre original en griego para Santiago, José, Judas y Simón. Incluso el apóstol Pablo, años después en su carta a los Gálatas, 1:18 al 19, menciona haber viajado a Jerusalén y dice: «Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago el hermano del Señor». Al leer esto de forma superficial, cualquiera pensaría que Jesús tuvo hermanos biológicos. Pero aquí es donde la misma Biblia empieza a aclararnos el panorama. Si avanzamos en los evangelios hasta los relatos de la crucifixión y la resurrección, descubrimos un dato impresionante que cambia todo. Al identificar a las mujeres que estaban al pie de la cruz, el texto bíblico nos revela que Santiago y José tenían por madre a otra mujer, una María distinta a la madre de Jesús. En Mateo 27:55 al 56, se nos describe la escena de la cruz. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15:40 confirma exactamente el mismo dato, llamándola María la madre de Jacobo el menor y de José, y Lucas 24:10 la vuelve a mencionar en la mañana de la resurrección como María madre de Jacobo. El evangelista Juan, 19:25, le pone el nombre completo a esta mujer, María mujer de Cleofás. Por lo tanto, la propia Biblia nos demuestra textualmente que Santiago y José no eran hijos biológicos de María la madre de Jesús, sino de María de Cleofás. Nos falta rastrear al tercer hermano mencionado en la lista de Nazaret, Judas. La Biblia vuelve a conectar a este personaje con la misma familia. Cuando Lucas, 6:16, enumera a los 12 apóstoles, introduce a un segundo Judas, no el traidor, y aclara textualmente su parentesco, Judas hermano de Jacobo. El propio protagonista lo confirma al inicio de su epístola en Judas 1:1, donde se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Dado que ya comprobamos que Jacobo, Santiago, era hijo de María de Cleofás, automáticamente este Judas pasa a ser parte de esa misma familia de primos o parientes cercanos. ¿Por qué entonces los evangelios los llaman hermanos? Aquí debemos entender el contexto cultural. La Biblia fue escrita por judíos que pensaban en arameo o hebreo, idiomas donde no existía una palabra específica para decir primo. En su cultura, todos los parientes cercanos, primos, tíos, sobrinos, eran llamados hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de pruebas de esta regla de lenguaje. Abraham y Lot eran tío y sobrino, Génesis 11:27, pero cuando tienen un conflicto en Génesis 13:8, Abraham le dice a Lot: «No haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos». Jacob y Labán eran tío y sobrino, Génesis 29:15, pero Labán le dice a Jacob: «Por ser tú mi hermano, me has de servir de balde». La única vez que vemos la palabra primo, anepsios en griego, en el Nuevo Testamento es en Colosenses 4:10, donde Pablo habla de Marcos el primo de Bernabé. ¿Por qué aquí sí se usa? Porque Pablo era un judío altamente educado en un ambiente griego nativo y dominaba los tecnicismos del idioma, a diferencia de los autores de los evangelios, que eran pescadores sencillos de Galilea que escribían en un griego más rústico, arrastrando los modismos de su mente aramea. Entonces, ¿por qué en Gálatas llamó a Santiago el hermano del Señor? La respuesta es histórica. Antes de que Pablo escribiera sus cartas, la iglesia primitiva en Jerusalén ya llamaba a Santiago el hermano del Señor de forma oral. Era un título honorífico y oficial ya establecido en arameo por toda la comunidad debido a su liderazgo y parentesco. Pablo, respetando el nombre por el cual todos conocían públicamente a Santiago, tradujo ese título literal al griego, pero el trasfondo seguía siendo el modismo cultural de un pariente cercano. Finalmente, hay un argumento legal y cultural contundente en el momento más dramático de la vida de Jesús.
Estando en la cruz, en Juan 19:26 al 27, Jesús ve a su madre y al apóstol Juan, y le dice a ella, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Según las leyes familiares y el código de honor judío de la época, si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos de sangre vivos, habría sido una ofensa gravísima y una violación legal entregar el cuidado y la manutención de su madre a un tercero que no fuera de la familia. Al dejar a María a cargo de Juan, Jesús demuestra textualmente que no tenía más hermanos varones de sangre que se hicieran cargo de ella tras su muerte. Como hemos podido comprobar, determinar si Jesús tuvo hermanos o primos no depende de una contradicción en las Escrituras, sino del criterio del traductor, si decide leer el Nuevo Testamento con un lente puramente griego literal o si respeta el trasfondo cultural y la mente aramea de los escritores galileos. La evidencia interna de los textos cruzados sostiene de manera sólida que se trataba de parientes cercanos. Para los estudiosos y seguidores de la Biblia, si la figura de Jesús representa algo tan sagrado y único, y analizando las leyes familiares de la época, como cuando Jesús entrega el cuidado de su madre al apóstol Juan, ¿creen realmente que Jesús tuvo hermanos biológicos o la evidencia interna del texto apunta a que eran primos?